Buenas internautas, bienvenidos a su podcast Hablemos de Linux. Hemos venido hablando de LibreOffice, ya conocimos algunas bases, algunas herramientas, vamos a seguir hablando de ellas, vamos a hablar acerca de LibreOffice Writer y vamos a conocer algunos aspectos de él. Abrimos pantalla y procedemos a hablar del tema. LibreOffice Writer tiene varias herramientas que podemos utilizar en cualquiera de nuestros documentos que queramos hacer. Aunque no sé quién se le ocurrió las dichosas normas que existen hoy en día, pero digámoslo así, me suena más a que patrocina más el software de Microsoft que cualquier otra cosa. Porque en LibreOffice también podemos hacer los mismos documentos que podemos hacer en Microsoft. Y especialmente en LibreOffice Writer podemos hacer los mismos documentos. Y podemos incluso anexar las normas y hacer que funcionen las normas aquí también. Así que lo que se diga que las normas APA no funcionan con LibreOffice, eso es mentira. Se puede hacer. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ya vamos a entrar un poco más en materia. Aquí tenemos una hoja membreteada con nuestra marca, nuestro logo y los datos. Igual que en cualquier programa de oficina, yo puedo hacer esto desde mi computadora. O sea, no tengo que tener una hoja membreteada dentro de mi empresa. Yo puedo generarla dentro de mi computadora y guardarla como una hoja base. Y lo único que hago es cambiarle el nombre al archivo llamado hoja base. O sea, guardarlo con otro nombre. Y ya tengo mi hoja membreteada para enviarlo a mis diferentes clientes. Eso para insertar, por ejemplo, el encabezado y el pie de página, que es este. Lo hacemos por insertar y buscamos cabecera y pie de página. Entonces, abro cabecera, automáticamente me abre aquí, ¿sí? Y ya yo puedo insertar la imagen, el logo de la empresa, los datos de la empresa, el registro mercantil que tengamos, porque pues no en todos los países es igual que aquí en Colombia, y obviamente el número de página, celular, etcétera, y los datos que manejemos en nuestros países. Para yo insertar, por ejemplo, el número de página, aquí lo podemos hacer con insertar y buscamos acá número de página y dos formas, aquí con este número de página o con el campo. ¿Okay? Con el campo también podemos introducir número de página. Este número de página y el recuento de páginas. Estos dos depende del tipo del documento. El número de páginas, por ejemplo, para un documento como un tipo carta, un libro, una tesis, etcétera. Y recuento de páginas, en algunos documentos legales se requiere que necesariamente se recuente las páginas. O sea, ¿cuánto es el total de páginas que tiene el documento? Entonces se pone 1 de tanto, 2 de tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo menos aquí en Colombia es folio 1 de tanto, folio 2 de tanto, y así sucesivamente. Se le llama folio a las páginas. Entonces, depende del tipo de documento, pero si lo que yo quiero es nada más el número de páginas, solamente digo número de página. También podemos ver como, por ejemplo, en insertar, también podemos otras opciones, como colocar la fecha. Hay dos formas de colocar la fecha en LibreOffice. Una es simplemente la fecha actual, o en la otra, después de que tú tienes la fecha colocada,
das clic derecho en el ratón y buscas el campo, la edición del campo de la fecha. Editar ese campo y cuando tú lo editas te aparece la opción automático. Si le das automático, eso quiere decir que cada vez que abras ese documento va a cambiar la fecha automáticamente, va a colocar la fecha en el que tú abres el documento. Ya cuando tú lo pasas a PDF, ya esa opción se pierde, o cuando lo mandas a imprimir, esa opción ya se pierde. ¿En qué aspectos es útil? Algo así como que esté cambiando la fecha. Cuando tú escribes muchísimas cartas, documentos o correos electrónicos, necesitas tener la fecha actualizada, pero no quieres estar digitándola cada vez que tú abres el la hoja base. Entonces lo puedes poner de forma automática. Con eso, cuando tú abras la hoja base de correos electrónicos y todo eso, automáticamente te va a aparecer la fecha en la que se hace la carta. Y ya después tú lo pasas a PDF y mandas el PDF al destinatario. Bien, ahora vamos a mirar un poco los estilos. Aquí hay un estilo. Bien, los estilos. Aquí, por ejemplo, este es el normalito. El predeterminado es este. Pero este no. Este de aquí se llama título 1. Eso en una tesis o en un documento, en un manual del usuario, es muy útil. ¿Por qué? Cuando tú haces el documento y le indicas al sistema que este es un título, que este es un párrafo, etcétera, cuando tú vayas a hacer el índice de forma automática, él va a tomar ese índice. Resulta que cuando tú lo conviertes, por ejemplo, a un documento electrónico o una carta, un libro electrónico, pasa lo siguiente. Cuando tú haces ese descarte de información, aquí está a tu mano derecha. Información. Entonces, por ejemplo, me abrió el documento cuando lo abrí por primera vez, me abrió aquí, la página. Aquí ya tengo mi índice. Él me va a reconocer cuando yo convierto, después de hacer el índice y todo, lo convierto a PDF, me queda descartado de una vez la ubicación de cada parte del documento. Entonces, están los títulos, subtítulos, etcétera. Entonces, eso va a llamar muchísimo la atención porque ya esto es un libro electrónico. Aquí, como lo vemos, es un libro electrónico con su índice a este lado y con el cual yo puedo clicar y desplazarme automáticamente hasta la página donde está o donde yo iba. Esto hace que el programa sea útil en ese aspecto. Entonces ya yo puedo convertir esto a un libro electrónico y automáticamente me va a reconocer cada uno de los títulos y en qué página se encuentra cada título. Y si yo pico sobre el título, automáticamente me va a llevar a la página donde está ese título. ¿Qué otros estilos tienen? Bueno, aparte del predeterminado y del general, encontramos aquí en estilos una variedad de estilos de información. ¿Sí? Entonces es cuestión de escoger cuál quiero realizar. Aquí están los bases, aquí está, por ejemplo, vea, título 1, título general, título 1, título 2, título 3. Note que el título general no, cuando abrimos el documento en PDF, note que el título general no apareció en el índice. Ese solamente es para, digámoslo así, la portada de lo que yo estoy escribiendo. En cambio, lo que es título 1, 2 y 3 ya son las diferentes divisiones o los diferentes títulos que tengo dentro del programa. Y subtítulo, si por ejemplo yo tengo el título 1 y le pongo un subtítulo, pues el título 1 va a tener su división. Lo mismo el 2 y el 3. El título 1 es el título principal, el 2 es como una especie de subtítulo, lo mismo que el 3, pero este subtítulo es
cuando yo estoy con alguno de estos. Entonces me aparece un poquito más corridito hacia la izquierda, hacia la derecha cuando se hace el índice, o me aparecen más divisiones dentro de estos títulos que yo he escogido. Entonces este es el título principal del capítulo y estos son los secundarios dentro del título del capítulo. Y el subtítulo ya forma parte dentro de lo que es el título de alguno de estos títulos, y ya es una división todavía más pequeña que la del título principal. Bien. Entonces, ya pudimos ver algunos apartes de la información de LibreOffice Writer. Nosotros aquí utilizamos LibreOffice Writer para hacer los manuales que les entregamos a nuestros usuarios, a nuestros clientes. Manuales acerca de cómo utilizar su equipo y su funcionalidad. Esos los editamos nosotros mismos para la fácil comprensión de nuestros compradores. También podemos, la hoja membreteada también sirve, por ejemplo, para las cartas y cotizaciones y facturaciones que nosotros hacemos. Y pues eso va a depender, como les dije anteriormente, va a depender de lo que yo quiero lograr. Estas hojas membreteadas yo las puedo imprimir en una impresora láser a color o las puedo imprimir en tinta. Sin embargo, no aconsejamos el de tinta porque la tinta sabemos que si se moja, se corre. En cambio, la láser en negro o a color, el membrete y todo lo que es la información que está escrita ahí no se corre tan fácilmente como se ocurre con los otros tipos de tinta. Bien, hasta aquí es el tema de este podcast. Y este podcast está patrocinado por empresas AMPG en Palma Geraldino. Ensamblamos computadores tipo torre, en mantenimiento preventivo y correctivo de computadores. Cuando decimos que es correctivo es que nosotros reparamos el computador. Sin embargo, nos debe aclarar que no reparamos ni portátiles, ni la board de portátiles, ni la board de todo en uno. Y no hacemos ese tipo de trabajo. Porque nosotros trabajamos con el módulo. Los módulos que se venden en el mercado. Y como la motherboard de estos equipos portátiles y todo en uno no son módulos porque uno lo consigues en cualquier tienda de donde vendan repuestos de computadores. Tú no los consigues. Entonces por eso decimos que nosotros no reparamos ese tipo de elementos. Ya que, por ejemplo, los integrados de esas boards y de esos procesadores, de esas boards, tanto de portátiles como de todo en uno, no se consiguen en una tienda electrónica. Eso viene para desechar. Nosotros no reparamos con partes de segunda. Nosotros tiene que ser nuevo. Y si no se consigue el integrado, pues lo sentimos mucho. Los integrados no se consigue el tipo de información. Para eso no hay planos electrónicos de eso. Entonces, por esa razón, no se hace esa reparación para los portátiles y todo en uno, principalmente en la motherboard. Generalmente trabajamos con los tipo torre, porque todos los módulos de los tipo torre se consiguen. Bien, hasta aquí es el podcast de hoy. Espero que hayan disfrutado y que tengan un espléndido y magnífico